El veterano Ethan Walker pensó que el invierno finalmente le había dado paz, pero durante una silenciosa patrulla bajo los abetos cargados de nieve, su pastor alemán, Riley, se detuvo en seco, orejas en alto, respiración temblorosa, mirando hacia una parte del bosque en la que Ethan no había entrado en años. Momentos después, el perro salió disparado, arrastrando a Ethan hacia un barranco que ninguna huella humana había tocado desde el último deshielo. Lo que encontraron no fue un accidente de la naturaleza, sino metal, frío y antiguo, sobresaliendo del hielo como la espina dorsal de algo muerto hace mucho tiempo y mejor dejado enterrado. Y cuando Ethan quitó la escarcha de su piel de acero, la montaña pareció contener el aliento, porque el secreto atrapado dentro de ese naufragio no había dormido tranquilamente, y los hombres que lo golpearon ya estaban regresando para terminar el trabajo. Por favor, apóyanos suscribiéndote al canal. La noche de invierno pesaba sobre las montañas Cascade, el aire tan afilado que podía cortar la piel desnuda. Dentro del UH-60 Blackhawk, cortando la oscuridad, Emily Carter estaba atada de muñecas y tobillos, con la espalda presionada contra el frío suelo de metal. A sus 31 años, Emily tenía la fuerza serena de una mujer moldeada tanto por la disciplina como por la pérdida. Estatura mediana, constitución atlética delgada, perfeccionada por el entrenamiento federal, cabello castaño oscuro atado en una trenza apretada que se había aflojado durante la lucha, y ojos, un color avellana profundo, lo suficientemente penetrantes como para inquietar a la mayoría de los sospechosos que interrogaba. Años en las fuerzas del orden federales habían grabado una silenciosa resistencia en su expresión, pero esta noche esa máscara flaqueó. Moratones manchaban su pómulo, uno ganado por negarse a traicionar información confidencial horas antes. A su lado yacía Ranger, su compañero canino pastor alemán de 5 años. Ranger era grande para su raza. Hombros anchos, pelaje de invierno grueso, moteado de negro y marrón, con ojos ámbar inteligentes que nunca dejaban de calcular. Estaba entrenado para búsqueda, rescate y persecuciones de alto riesgo. Sin embargo, su mayor fortaleza siempre había sido la empatía. Sintió el miedo de Emily incluso antes de que ella hablara, con la cola presionada rígidamente contra el suelo, mientras dejaba escapar un gruñido bajo y ansioso. Alrededor de ellos estaban 3 hombres con equipo táctico sin marcar, sin rostro detrás de cascos negros. Hablaban poco, pero sus movimientos revelaban su naturaleza. Controlados, clínicos, practicados. Estos no eran simples criminales, eran profesionales, del tipo contratado para borrar problemas discretamente. Emily tragó con dificultad, la garganta seca por el aire frío que seguía inhalando demasiado rápido. Su mente corría, aferrándose a procedimientos, técnicas de escape, estrategias de negociación, cualquier cosa que pudiera ofrecer un agarre a la supervivencia. Pero la verdad era implacablemente simple. Sus manos estaban atadas, sus armas habían desaparecido, y Ranger, su leal compañero, había sido sedado antes y solo ahora comenzaba a sacudirse los efectos residuales. El operativo más alto dio un paso adelante. Era un hombre de hombros anchos con una mandíbula cuadrada cubierta por varios días de barba oscura. Incluso debajo del casco irradiaba un aura pesada y desgastada. Alguien que una vez creyó en algo, pero había enterrado esa creencia bajo capas de violencia a sueldo. Emily sintió que tenía experiencia militar. La rígida economía de sus movimientos lo delataba. Su voz salió plana. Nos acercamos al punto de lanzamiento. ¿Lanzamiento? La palabra la atravesó directamente en la columna vertebral. Su respiración se entrecortó. No tienen que hacer esto, dijo, con la voz baja pero firme. Si buscan información, podemos hablar. Pero matar a un oficial federal, no matar, interrumpió fríamente. Limpiar. Hizo un gesto. Otro operativo se arrodilló y cortó la cuerda que sujetaba a Ranger a la pared. El pastor gruñó débilmente, todavía aturdido pero protector. Emily sintió que el pánico se apretaba alrededor de sus pulmones. Su mente gritaba por un plan, por una ventaja, por cualquier cosa,
pero todo lo que tenía era la forma temblorosa de Ranger presionada contra ella y su propio pulso latiendo con fuerza en sus oídos. La puerta lateral del helicóptero se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento glacial que arañaba su piel. Copos de nieve salieron disparados hacia la cabina como fragmentos de vidrio roto. El horizonte más allá no era más que un vacío de blanco y negro, sombras de montañas tragadas por la noche. Los operativos la agarraron de los brazos. Emily se agitó por instinto más que por esperanza, sus músculos ardiendo bajo capas de miedo y adrenalina. Ranger se abalanzó con los dientes descubiertos, pero una bota lo inmovilizó. «Por favor», Emily balbuceó, no rogando por su vida, sino por la de Ranger. «Es solo un perro, es inocente». Por una fracción de segundo, el operativo alto hizo una pausa. Algo parpadeó detrás de la visera negra sin rostro. Una reacción humana, enterrada pero no borrada, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Cortó la correa del arnés con un solo movimiento brutal. Emily sintió que la gravedad cambiaba debajo de ella. Ranger ladró, crudo, desesperado. El sonido de una criatura que se da cuenta de una pesadilla antes que el humano a su lado. Entonces, dos pares de manos empujaron. El mundo se desvaneció. El grito nunca salió de sus labios. El aire se lo arrancó de la garganta antes de que pudiera formarse. El frío la golpeó como una pared, entumeciendo la piel, quemando los pulmones. Ranger cayó a su lado, con sus extremidades agitándose mientras los dos se desplomaban a través de la noche sofocante. El viento rugió tan violentamente que ahogó el pensamiento. Emily forzó sus brazos a abrirse, girando su cuerpo hacia Ranger. Su chaqueta táctica de invierno, un abrigo grueso de emisión federal con tela reforzada, atrapó el aire, ralentizando su descenso por meras fracciones. No era un paracaídas, pero era algo. Agarró a Ranger en pleno caída, envolviéndolo, inclinando su cuerpo hacia abajo para recibir el golpe. Las ramas explotaron a su alrededor mientras se abrían paso a través de las copas de los árboles. Dolor, blanco, cegador, atravesó su hombro mientras algo se rompía. Ranger gimió. El mundo se volteó, golpeó y los tragó con frío. Luego vino el banco de nieve, un bolsillo profundo y oculto debajo de los árboles. El impacto expulsó el aire de sus pulmones, pero le salvó la vida. Emily yacía enterrada, con los oídos zumbando, la visión borrosa, el sabor del hierro en su boca. Ranger gimió contra su pecho, vivo pero herido. El distante rotor del helicóptero se desvaneció en el silencio invernal de arriba. Habían sobrevivido a la caída imposible. Pero la fría noche en las montañas Cascade apenas comenzaba. La tormenta se arrastró por el valle como una cosa viva, empujando láminas de viento blanco entre los imponentes pinos donde Ethan Walker vivía solo. A los 43 años, Ethan tenía la sólida solidez de un hombre que había sobrevivido a más inviernos, tanto literales como emocionales, de los que le importaba contar. Medía 6 pies de altura, con hombros anchos debajo de una chaqueta de franela, su barba salpicada de gris acero alrededor de una mandíbula esculpida por años de disciplina. Ojos azules profundos, a menudo tranquilos, sostenían una sombra que nunca se iba del todo. Era el recuerdo de una misión que salió mal 15 años antes, cuando perdió a 2 compañeros de equipo durante una redada nocturna en Kandahar. Desde entonces, había elegido la soledad sobre la sociedad, dejando que el bosque fuera el único testigo de su dolor. Ethan había estado reparando el marco de una ventana agrietada cuando lo escuchó. El agudo golpe de los rotores del helicóptero cortando el aullido de la tormenta. El sonido no coincidía con ninguna ruta de vuelo que conociera. Luego vino el repentino y repugnante choque más profundo en el bosque. Se quedó paralizado. Cada instinto de sus días como Ranger se encendió de inmediato. Dakota, su envejecida mezcla de husky, levantó la cabeza de la alfombra. Con 12 años, Dakota era más pequeño que la mayoría de los huskies, ágil y de pelaje plateado, con patas blancas y un hocico canoso. A pesar de su edad, sus ojos ámbar alertas todavía brillaban con el viejo impulso de un perro de trabajo. Dio un ladrido bajo,
ya sintiendo el cambio de energía de Ethan. Sí, muchacho, murmuró Ethan, agarrando una linterna pesada y su rifle de caza de cerrojo de su soporte en la pared. Vamos a salir. Se subió su grueso abrigo de invierno, sintiendo el mordisco del frío en el momento en que abrió la puerta de la cabaña. La nieve azotaba su rostro. Dakota saltó adelante, su movimiento más lento que cuando era más joven, pero aún resuelto. Ethan lo siguió a la tormenta blanca. El bosque era un laberinto de ruido y silencio, el viento transportando fragmentos de sonido que se retorcían de manera impredecible. Pero Ethan estaba acostumbrado a leer la tierra, las ramas rotas, el temblor en el aire, incluso el olor a nieve removida. Escaneó el valle de abajo hasta que lo encontró, un cráter de ramas de pino destrozadas y nieve en polvo a media milla de su cabaña. Dakota gimió y tiró hacia adelante. Ethan se acercó, cauteloso pero rápido. Su respiración se detuvo ante lo que vio. Una mujer yacía medio enterrada en la nieve, enredada en ramas destrozadas. Parecía increíblemente frágil contra la tierra helada. Su rostro, un rostro que podría haber sido firme y confiado horas antes, estaba pálido, con los labios teñidos de azul. Copos de nieve se aferraban a su trenza oscura y sangre seca manchaba su sien. Su abrigo estaba rasgado y su hombro izquierdo estaba en un ángulo antinatural. No podría tener más de 30 y tantos años, pero eran sus ojos, incluso cerrados, lo que lo inquietaba. Había tensión en su frente, la mirada de alguien que seguía luchando incluso en la inconsciencia. Junto a ella había un pastor alemán, sangrando de la pata trasera, pero luchando débilmente por levantarse. Gruñó suavemente, no a Ethan, sino al dolor, un instinto protector parpadeando, a pesar del shock y la lesión. Ethan se arrodilló lentamente, con las palmas abiertas. Tranquilo, amigo, dijo, con voz baja y suave. Dakota se quedó detrás de él, con la cola baja pero curioso. Las orejas del pastor alemán se movieron. Olfateó a Ethan, luego se desplomó junto a la mujer otra vez. Ella es tu compañera, susurró Ethan. Está bien, haremos esto juntos. Comprobó el pulso de la mujer, débil pero constante. Su placa colgaba de un lazo rasgado en su chaleco. Emily Carter, agente federal. Federal. Eso significaba problemas más grandes que un accidente aéreo. Problemas que podrían estar viniendo en esta dirección. Deslizó sus brazos debajo de ella, sintiendo la tensión en sus costillas rotas mientras se movía levemente. Dejó escapar un pequeño aliento dolorido, pero no se despertó. Ethan la levantó contra su pecho con cuidado. Era más ligera de lo que esperaba, como si la caída hubiera sacudido la fuerza de sus huesos. Luego recogió al perro, que gimió pero no se resistió. El peso del pastor alemán era significativo, pero el cuerpo de Ethan recordaba cómo cargar compañeros de equipo heridos. El viento los arañaba mientras regresaban a la cabaña. La nieve se espesó hasta que el mundo se redujo a un círculo de visión iluminado por la linterna de Ethan. Cada pocos pasos escaneaba la línea de árboles, un hábito desarrollado durante años de combate. La paranoia te mantenía vivo. Esta noche se sentía más como una certeza instintiva. Alguien los había tirado. Nadie sobrevivía a una caída así por accidente. Y las personas que ejecutaban una eliminación en el aire no dejaban testigos atrás. Dentro de su cabaña, Ethan acostó a Emily en la cama y al pastor alemán junto a la estufa de leña. Dakota los rodeó ansiosamente, olfateando al perro herido antes de acomodarse cerca. Ethan quitó los guantes de Emily y revisó sus dedos, fríos pero con algo de color. Trabajó con la urgencia silenciosa de un hombre que había parcheado demasiadas heridas en su vida. Colocó su hombro en un inmovilizador temporal usando tiras de tela, limpió la sangre seca de su línea del cabello, revisó sus costillas y envolvió su torso con el mayor cuidado posible. Solo una vez se despertó a medias, con las pestañas revoloteando. Ranger, susurró ella. Ethan miró hacia el pastor alemán. Está aquí, está bien. Una lágrima se deslizó de su ojo, no por debilidad, sino por alivio.
Un alivio lo suficientemente pesado como para romper un alma endurecida. Luego se desplomó en la inconsciencia otra vez. Ethan se movió junto a Ranger. El pastor alemán mostró sus dientes débilmente al antiséptico, pero Ethan murmuró, «Tranquilo, soldado», y el perro le permitió limpiar la herida y vendar la pata. La respiración de Ranger se estabilizó. Ethan se recostó, se limpió el sudor de la frente y finalmente se permitió una larga respiración. Luego llegó un sonido que heló más profundo que el frío. Palas de rotor distantes, débiles pero innegables, cortando la tormenta desde arriba del valle. Quienquiera que los tiró estaba regresando, y no esperarían encontrar sobrevivientes. Emily se despertó con el tenue olor a resina de pino y humo de leña, un calor que no había sentido desde antes de la caída. Sus párpados revolotearon, pesados como ramas cargadas de escarcha, y el contorno borroso de un techo de troncos se hizo más nítido lentamente. Un crepitar constante provenía de una pequeña chimenea cercana, y durante unos segundos se aferró a la ilusión de seguridad antes de que la realidad golpeara como un golpe en las costillas por las que apenas podía respirar. Intentó sentarse, el pánico brillando a través de ella. «Ranger, ¿dónde está Ranger?» Su pulso se disparó, el miedo puro empujando a través de la niebla en su cráneo. Una voz calmada irrumpió en su creciente angustia. «Tranquila, estás a salvo aquí». La voz pertenecía a Ethan Walker, que ahora estaba sentado en una vieja silla de madera al lado de la cama. Sus anchos hombros estaban encorvados hacia adelante, una rara suavidad en sus ojos azules hundidos. Su rostro todavía era robusto, con barba canosa, severo, curtido por recuerdos que nunca compartió. Pero en este momento no había nada amenazante en él. La respiración de Emily tembló. «Ranger, mi perro, ¿dónde?» «Está allá», dijo Ethan, inclinando la cabeza hacia el hogar. Ranger yacía sobre un edredón cerca del fuego, un vendaje grueso envuelto alrededor de su pata. Su pecho se elevaba constantemente. Dakota se sentó protegiéndolo a su lado, la cola del viejo husky golpeando suavemente, como si prometiera vigilar. Emily se desplomó de nuevo en la almohada, una ola de alivio aflojando el nudo en su pecho. Las lágrimas picaron sus ojos, no por debilidad, sino por una gratitud abrumadora. Se había preparado para perderlo. Ranger había sido su compañero a través de redadas, tiroteos, búsquedas en ríos helados. Y ahora esto. Tragó saliva con fuerza, la voz entrecortada. «Gracias». Ethan asintió una vez, como si las vidas salvadas fueran deudas que ninguno necesitaba decir en voz alta. Pero su compostura se desvaneció cuando captó el borde de un recuerdo. Manos agarrándola, cuchillas cortando correas, la fría oscuridad tragándose a ella y a Ranger enteros. El helicóptero, los operativos, la caída. Ella se estremeció violentamente. Ethan se dio cuenta. «¿Quieres contarme lo que pasó?» Emily vaciló. Su entrenamiento instaba a la precaución. No conocía a este hombre, pero el dolor en sus costillas, el calor de la cabaña y la respiración constante de Ranger le recordaron que sin Ethan sería huesos congelados en la nieve. Y algo en su mirada, firme, sin parpadear, pero sin exigir, le decía que había visto suficientes traiciones en la vida como para respetar la verdad. Respiró hondo, temblorosamente. «Empezó hace 3 semanas. Mi fuerza operativa recibió información sobre una red interestatal de armas que movía material militar a través de 5 estados. Pensamos que era solo una filial de un cártel más, pero no lo era». Ethan se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. ¿Quién la dirigía? Marcus Hale. Solo pronunciar el nombre agriaba el aire. Ethan frunció el ceño. Un reconocimiento fugaz cruzó su rostro. «Marcus Hale», explicó ella, «había sido una vez un capitán del ejército condecorado. Alto, de rasgos afilados, pura confianza y carisma. Pero debajo de ese exterior pulido había una podredumbre que había crecido durante años de atajos y traiciones a aliados por lucro. Hale medía alrededor de 1,88 m, con fríos ojos grises y un encanto calculado.
que hacía que la gente confiara en él justo antes de arruinarlos. Cuando dejó el ejército bajo una acusación no oficial de mala conducta, simplemente trasladó su talento para las tácticas al mercado negro. Su decadencia moral había llegado a un punto en que las vidas humanas eran solo variables prescindibles. La voz de Emily se debilitó al continuar. Encontramos pruebas reales, de que estaban moviendo prototipos de armas de fuego robados a un contratista gubernamental. El tipo de armas que hacen desaparecer soldados, no objetivos. Recordó el momento en que descubrió la prueba final. El libro mayor encriptado de Hale, que enumeraba los pagos a pilotos mercenarios, contrabandistas, y bajo una categoría separada, personal de limpieza. Su estómago se contrajo. Cuando se dio cuenta de que tenía los archivos, cerró los ojos. La imagen volvió rápidamente. La delgada sonrisa de Hale, los fríos grilletes de metal, la aguja de droga presionada contra el cuello de Ranger. Envió un equipo vestido como una unidad federal de extracción para recogerme. Mi propia fuerza operativa pensó que era transporte. La mandíbula de Ethan se tensó, el músculo palpitando debajo de su barba. La traición también le era familiar, demasiado familiar. Y en lugar de transporte, me llevaron a las montañas, cortaron el arnés, nos empujaron. Su voz se quebró. No querían que se encontrara un cuerpo, solo una historia que nadie cuestionara. La nieve siseaba suavemente contra la ventana mientras el silencio se extendía entre ellos. Emily miró a Ethan. Sus ojos color avellana ardían con un nuevo temor. Volverán, rastrearán la caída. No dejan las cosas sin terminar. Ethan se levantó de su silla, su postura entera cambiando de cuidador a soldado. Fue sutil pero inconfundible. Una tensión en los hombros, una cuadratura de la postura, el despertar de un conjunto de habilidades largamente enterrado bajo el aislamiento. En ese instante ya no era solo un ermitaño carpintero. Era el Ranger que había sido una vez. Entonces tenemos que prepararnos, dijo, su voz bajando a un registro bajo y constante. Si los hombres de Hale vienen, no esperarán resistencia, pero tampoco se irán sin asegurarse de que estés muerta. Emily tragó saliva con dificultad. Le dolían las costillas, le temblaban las extremidades, pero su mente se agudizó. Puedo ayudar. Estoy herida, pero no soy inútil. Ethan negó con la cabeza suavemente. Te quedarás adentro, tú y Ranger ambos. Esta nieve nos da cobertura, pero también les da lo mismo a ellos. Sé cómo se mueven estos hombres. Tomó su rifle de la pared y revisó la recámara. Dakota trotó a su lado, sintiendo el cambio en la atmósfera. Miedo. Emily lo observó, viendo no solo a un solitario, sino a un hombre moldeado por la pérdida, e impulsado ahora por algo peligrosamente cercano a un propósito. ¿Por qué nos ayudas?, susurró. Ethan se detuvo en la puerta, con la mano en el pestillo. Su voz salió baja pero bordeada de algo feroz. Porque una vez alguien me dejó morir en la nieve, y juré que nadie a quien pudiera salvar terminaría así. El viento afuera se elevó en un aullido largo y lúgubre. Los cazadores ya estaban en camino. La tormenta se había reducido a un susurro para cuando Ethan apagó todas las lámparas de la cabaña. La oscuridad se plegó alrededor de ellos, pesada y expectante, como si el bosque mismo, nuevos depredadores se estuvieran moviendo a través de sus costillas heladas. Ethan se agachó junto a Emily, que se apoyaba débilmente contra la pared, con un brazo acunando sus costillas vendadas. Ranger yacía a su lado, con la respiración superficial pero alerta, sus orejas temblando ante cada crujido distante del hielo que se asentaba. Dakota caminaba en círculos apretados, una energía ansiosa ondulando a través de su envejecido cuerpo. Nos movemos ahora, murmuró Ethan, antes de que cuadriculen este lugar. La voz de Emily era tensa pero firme. ¿Cuántos hombres enviaría Hale? Suficientes para asegurarse de que nunca testifiques. Ethan se colgó el rifle a la espalda y abrió una trampilla en el suelo. Un estrecho espacio para gatear que descendía a un pasaje oscuro. Ven, esto baja cuesta abajo a través de un viejo túnel de caza. Silencioso, frío,
pero seguro durante casi 800 metros. Emily lo siguió por la escalera, haciendo una mueca ante el tirón en sus costillas. El túnel era estrecho, enmarcado con vigas podridas y tierra helada. Olía ligeramente a metal viejo, raíces de pino y tiempo. Ethan abrió el camino con una pequeña linterna de filtro rojo. Detrás de él, Ranger cojeaba pero mantenía el ritmo, y Dakota se mantuvo cerca, ocasionalmente empujando al pastor como para tranquilizarlo. Cuando emergieron a la parte más ancha del valle, el mundo parecía tallado en plata. La luz de la luna acumulándose sobre las ramas cargadas de nieve, la escarcha brillando como estrellas rotas. Ethan se detuvo para examinar la línea de árboles. Años de combate habían agudizado sus sentidos hasta algo casi asombroso. Inhaló la noche como si llevara mensajes que otros no podían leer. «Necesitamos borrar su rastro», susurró. Se movió con rápida precisión, barriendo la nieve con una rama de pino para ocultar sus huellas, luego rompiendo ramas en ángulos engañosos. Emily solo pudo observar, impresionada, a pesar del dolor que le retorcía el interior. Ethan no solo conocía la tierra, se fundía con ella, utilizando sus contornos, sombras y debilidades como un aliado silencioso. Pero los cazadores también se estaban moviendo. A kilómetros de distancia, Vern Talbot, un rastreador local que Hale había contratado, se arrodilló sobre el lugar donde Emily y Ranger habían caído. Vern era un hombre huesudo de unos 50 y tantos años, con un rostro como cuero agrietado por décadas de inviernos duros. Su barba rubio grisácea era áspera. Su ojo izquierdo estaba nublado por un viejo accidente de caza que le había quitado la visión, pero agudizado sus instintos. La gente del pueblo decía que Vern podía rastrear un copo de nieve a través de una ventisca. Ahora se movía metódicamente, rompiendo hielo en su palma, levantando una mancha de sangre seca de una rama de pino. «Está viva», murmuró Vern. Su voz era grave, moldeada por el whisky y la soledad. «Perro, también». Detrás de él estaban dos de los mercenarios de Hale, ambos musculosos, enmascarados, con los rifles listos. Uno de ellos, un hombre con la cabeza rapada y una cicatriz irregular que le cruzaba el mentón, habló con irritación. «¿Estás seguro?» Hale dijo que estarían muertos. Vern lo miró fijamente con su buen ojo. «La sangre es fresca, las huellas son tambaleantes. Alguien la cargó, alguien fuerte». Señaló las huellas de botas distorsionadas, el amplio espaciamiento, la presión profunda. «Ese es tu hombre». «Hale quiere confirmación», replicó el hombre de la cicatriz. «La tendrá», gruñó Vern. «Ustedes, muchachos, mantengan los dedos fuera de los gatillos hasta que yo les diga». De vuelta en el bosque, Ethan estaba colocando una trampa de nieve, un alambre delgado tendido bajo donde la luz de la luna no alcanzaba. Sus manos se movían con silenciosa eficiencia. Emily se apoyó en el tronco de un pino. Ranger, pegado a su costado. «Vendrán rápido», dijo Ethan. «Creerán que la caída te mató. Pero cuando vean las huellas, insistirán más». Emily lo miró. Su aliento se empañaba en el aire. «Estás arriesgando tu vida por mí». Ethan no levantó la vista mientras hacía el nudo final. «No es la primera vez que cometo ese error», dijo en voz baja, aunque la amargura en su tono se dirigía hacia sí mismo, no a ella. Las orejas de Dakota se aguzaron. Luego Ranger gruñó. Una rama se rompió en algún lugar al este. «¡Abajo!», siseó Ethan, jalando a Emily detrás de un tronco caído, justo cuando una bala con silenciador cortó el aire donde habían estado momentos antes. Ranger se abalanzó hacia adelante por instinto, pero Emily lo agarró del cuello, sujetándolo con la poca fuerza que le quedaba. Siluetas se movían entre los árboles, tres hombres desplegados en un patrón táctico. Sus rifles brillaban débilmente. Sus pasos eran demasiado disciplinados para ser de aficionados. Vern Talbot emergió detrás de ellos, su postura relajada pero depredadora. «Las huellas terminan aquí», dijo, con voz baja. «Se esconden cerca». Ethan le susurró a Emily. «Muévete a mi señal». El primer mercenario se acercó a la trampa de nieve de Ethan. Su bota enganchó el cable.
desencadenando un violento golpe de un arbolito doblado que se elevó hacia arriba, derribándolo. Cayó al suelo con un grito ahogado. Ethan disparó una vez, limpio, eficiente, y el hombre quedó inmóvil. Ranger ladró bruscamente, llamando la atención. Otro mercenario giró hacia el perro, levantando su rifle. Emily no pensó. A pesar de sus heridas, se lanzó hacia un lado, echando su peso sobre Ranger y cubriéndolo cuando el disparo resonó en la nieve junto a ellos. Ethan rodó detrás de un árbol, disparando de nuevo. El segundo mercenario cayó. Vern no entró en pánico. Retrocedió, nivelando un revólver de cañón largo con una mano firme. Ranger se levantó tambaleándose, gruñendo a pesar de su herida. Vern mantuvo su puntería. Entonces Dakota, viejo pero impulsado por la lealtad, saltó entre ellos. Gruñendo con inesperada ferocidad. Vern dudó lo suficiente. Ethan disparó. El rastreador cayó sobre una rodilla, agarrándose el brazo. La nieve se manchaba de carmesí. «Ya terminamos aquí», gritó Ethan. «Muévanse». Agarró el codo de Emily, sosteniendo su peso, mientras Ranger cojeaba muy cerca detrás. Dakota trotó a su lado, con la cola baja pero determinado. Los disparos resonaron débilmente mientras los mercenarios restantes se reagrupaban. Huyeron a través del bosque iluminado por la luna, el suelo descendiendo bruscamente. Por delante, a lo lejos, la línea de árboles. El perfil irregular de un acantilado apareció. El único lugar que Ethan sabía que podía alcanzar señales de radio, y el único lugar donde los hombres de Hale tendrían dificultades para acorralarlos. El viento se agudizó mientras Ethan avanzaba por el tramo final del sendero, cada ráfaga llevando fragmentos de hielo que picaban como agujas. La línea del acantilado se elevaba ante ellos, una corona blanca irregular bajo el brillo agonizante de la luna. Emily se apoyó pesadamente en él, su respiración superficial pero decidida. Ranger cojeaba a su lado, la pata herida arrastrándose por la nieve, pero negándose a quedarse atrás. Dakota trotó al frente, con el pelo erizado, cada sentido esforzándose por detectar el peligro. «Estamos cerca», dijo Ethan, más para fortalecer la determinación de Emily que la suya propia. Su voz tenía una firmeza áspera, pero la tensión en su mandíbula revelaba la verdad. Estaban a segundos de la muerte. Al borde del acantilado se alzaba un viejo mástil de radio metálico, nada más que un poste oxidado atornillado a la piedra, medio tragado por décadas de heladas. Ethan lo había instalado hacía mucho tiempo para emergencias en zonas remotas, cuando todavía creía en ayudar a cualquiera que se adentrara demasiado en la naturaleza. No lo había tocado en años, dejó caer su mochila y sacó un transmisor portátil. Excedente militar, maltratado, pero confiable. Sus manos enguantadas se movían rápidamente, retorciendo cables, ajustando diales. Emily observaba con ojos aturdidos, admirando la precisión metódica que provenía solo del entrenamiento y el desamor. «Aún puede funcionar», susurró. «Tiene que hacerlo». Ranger empujó su muslo, como instándola a permanecer despierta. Emily acarició su cabeza, los dedos temblando sobre sus orejas. El dolor se encendió a través de sus costillas, pero el calor de su pelaje la mantuvo en tierra. Ethan movió el interruptor final. Estática brotó del altavoz, un sonido áspero y frío que le tensó el pecho. «Vamos, vamos», murmuró. Luego, un leve siseo, un crujido roto, una amenaza de voz. «Cool, responda. Emergencia. Identifíquese». Un alivio parpadeó en los ojos de Emily. «Nos oyen». Antes de que Ethan pudiera responder, Dakota dejó escapar un gruñido bajo de advertencia. Demasiado tarde. Sombras se movían a lo largo de la cresta, silenciosas, disciplinadas, extendiéndose como lobos. 4 mercenarios emergieron de la línea de árboles con rifles en alto, y detrás de ellos, entrando en la pálida penumbra, vino el propio Marcus Hale. Hale era exactamente como Emily lo recordaba. Alto, de hombros anchos y terriblemente sereno. 40 años, pero envejecido por la arrogancia más que por el tiempo. Su cabello oscuro estaba recortado corto,
su mandíbula afeitada lo suficientemente afilada como para cortar hielo. Sus ojos, de un gris metálico frío, no contenían rastro de duda o remordimiento. El tipo de hombre que había aprendido hacía mucho tiempo a pasar por encima de los cuerpos que creaba. Su aliento empañaba el aire mientras sonreía con sorna. Debí haber sabido que un fantasma como tú la sacaría de la tumba, Walker. Ethan dio un paso adelante, colocándose entre Hale y Emily. La quieres. Tendrás que pasar por encima de mí. Hale se echó a reír, aunque no había humor real en ello. Siempre el héroe. O tal vez simplemente no puedes resistirte a arreglar cosas rotas. Emily apretó la mandíbula. Las palabras estaban destinadas a cortar, y lo hicieron, pero se negó a dejar que él lo viera. El primer mercenario disparó. La nieve explotó a pulgadas de las botas de Ethan. Emily cayó sobre una rodilla, ignorando el grito en sus costillas. Levantó el arma de fuego que Ethan le había dado y disparó un tiro preciso. El mercenario cayó. Ranger ladró con fiereza, obligando a otro atacante a dudar. Dakota se abalanzó, mordiendo la pierna del hombre, dándole a Ethan el tiempo justo para arrastrar a Emily detrás de una roca. Los disparos iluminaron la noche con violentos destellos. Ethan devolvió el fuego, alcanzando a un segundo mercenario. Pero Hale se movió con gracia mortal, rodeando detrás de una deriva y disparando ráfagas cortas y supresoras que los inmovilizaron. Ranger gruñó y comenzó a avanzar. «Quédate», susurró Emily con urgencia, agarrando su pelaje. Ranger obedeció, pero sus músculos temblaban con la necesidad de protegerla. Ethan sabía que estaban siendo acorralados. Respiró hondo, con el corazón latiendo con un ritmo familiar. El latido de la supervivencia, el eco de batallas de otra vida. Entonces Hale salió de la cobertura, con el rifle apuntando directamente a la cabeza de Ethan. «Fin de la línea», dijo. El grito de Emily desgarró el viento. Ranger se abalanzó, pero Hale fue más rápido. Balanceó el rifle, preparado para matar a Ethan primero, y entonces el aire se partió con un rugido ensordecedor. Un helicóptero real de la policía irrumpió a través de las nubes de tormenta, su foco brillando como una estrella fugaz. Los mercenarios se dispersaron, cegados. Hale retrocedió tambaleándose, levantando un brazo contra el rayo cegador. El helicóptero se mantuvo en el aire, con los rotores cortando el aire, lavando el acantilado con turbulencias que casi tiraron a todos fuera de balance. «Unidad Federal», anunció un altavoz. «Dejen caer sus armas». Los ojos de Hale se entrecerraron con fría furia. Se volvió hacia Ethan por última vez, pero Ethan no dudó. Se abalanzó hacia adelante, golpeando con su hombro el pecho de Hale. Lucharon en la nieve, dos hombres marcados por la violencia, dos caminos convergiendo al borde de un precipicio. Hale lanzó un puñetazo rozando la mejilla de Ethan. Ethan lo golpeó contra el hielo. La luz del helicóptero los inmovilizó. Hale gruñó. «¡No puedes detener esto!». Ethan lo golpeó con fuerza, haciéndolo caer. El arma de Hale se deslizó por la nieve. El viento del acantilado rugió mientras su equilibrio vacilaba. Entonces resbaló. La nieve crujió. Su cuerpo golpeó el suelo con un golpe sordo. Ethan se quedó de pie sobre él, con el pecho subiendo y bajando, la respiración entrecortada por el frío y el agotamiento. Segundos después, oficiales armados descendieron en rappel desde el helicóptero, asegurando la escena. Emily fue izada a un arnés de rescate. Ranger se mantuvo a su lado. Ethan fue subido al último. Dakota se acurrucó bajo el brazo de un rescatista, como un soldado leal que se había ganado su lugar. Mientras el helicóptero se elevaba hacia el amanecer que se iluminaba, la primera línea dorada de la mañana se extendió por el bosque nevado. Emily buscó la mano de Ethan, su mirada llena de algo frágil pero intacto. «Me salvaste la vida, y quizás más que solo la mía». Ranger apoyó su cabeza en la pierna de Ethan, cerrando los ojos con cansada confianza. En algún lugar abajo, la tormenta pasó y algo nuevo comenzó, nacido de una caída que debería haber terminado con todo. Al final, no fue solo el coraje o el entrenamiento lo que salvó a Emily, Ranger y Ethan en esa montaña helada. A veces,
La supervivencia parece demasiado perfecta para ser una coincidencia, demasiado oportuna, demasiado gentil, demasiado ferozmente protegida. Y muchos que escucharon su historia más tarde susurraron la misma verdad silenciosa. Dios pone a las personas correctas en el lugar correcto justo cuando el mundo piensa que se nos han acabado las oportunidades. Quizás el verdadero milagro no fue el helicóptero de rescate, o la forma en que Ethan luchó contra el dolor y el miedo, o incluso la lealtad inquebrantable de Ranger. Quizás el milagro fue como tres vidas, rotas de diferentes maneras, se encontraron en medio de una tormenta que debería haber terminado con ellas. Al igual que en nuestra vida diaria, en los días en que nos sentimos empujados al borde, solos, con frío, abrumados, Dios a menudo envía ayuda en formas que no esperamos. Un extraño amable, un amigo leal, un momento de claridad, una chispa de coraje en la oscuridad. Así que, si estás viendo esto hoy, oro para que, sea cual sea la tormenta que estés enfrentando, la protección de Dios te rodee como una pared de luz en la nieve. Que Él guíe tus pasos, fortalezca tu espíritu y te recuerde que ninguna caída, por aterradora que sea, es el final de tu historia. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor considera compartirla, dejando un comentario y suscribiéndote a nuestro canal, para que más personas puedan sentir el calor de la esperanza y la fe en un mundo que lo necesita desesperadamente. Que Dios te bendiga, a tu familia y a cada compañero leal que camina a tu lado. Amén.